flores tan lindas, ¿verdad? Pues desde luego anuncian una velada realmente deliciosa, encantadora. ¿Sabe por qué? Porque está con nosotros un compositor, arreglista, intérprete, es Paco Rentería. Está considerado el mejor guitarrista de Iberoamérica y seguramente uno de los mejores del mundo a pesar de su juventud. Es un hombre lleno de ilusiones, lleno de imaginación y lleno de pasión. Además es un viajero incansable. Está prácticamente regresando de Asia. Yo confío que a lo largo de nuestra charla, a lo largo de la charla que usted y yo sostendremos con él, pueda llevarnos por ese mundo, por ese recorrido maravilloso. Pero antes vamos a emprender otro viaje hacia el mundo de la música. Y desde luego vamos a escuchar la primera interpretación de Paco Rentería. Esta noche lo acompañan tres músicos excepcionales. Luis Quintero en la guitarra, Jorge Bernal en el bajo y desde luego Juan Carlos Lorenzana en la flauta transversal. No tenía el gusto de conocerlos, los había escuchado y a los tres, a los cuatro les digo que los envidio, pero de la mejor manera porque tienen un talento excepcional. Lo vamos a probar ahora. Adelante, por favor.
De veras que nos causa una emoción enorme tener aquí como invitados estos músicos y desde luego contar de una manera muy especial con la presencia de Paco Rentería. Tengo muchísimas cosas que preguntarle, ¿usted no? Por ejemplo, él dijo alguna vez que en cuestión de guitarra lo más importante es el sonido y la disciplina. Y uno se pregunta, ¿cómo hará Paco para sacarle ese sonido a la guitarra? ¿Cómo hará para multiplicarse viajando, grabando, escribiendo y haciendo toda clase de cosas? Por lo pronto, le agradezco mucho que esté aquí, Paco. De verdad, sé que viene de un viaje muy largo y fascinante. No, bueno, primeramente para mí es un honor, un privilegio y un sueño, porque durante muchísimos años lo veía y decía, algún día estaré con esa gran señora. Muchas Y el gracias. día de hoy es un verdadero honor el que me hayan Gracias. otorgado este espacio. Verdaderamente es un honor. No, muchas gracias. ¿Se acuerda que por teléfono hablamos y iba a ser su cumpleaños y usted pensó festejarlo aquí? Así es. Pero no pudo porque se iba a Asia. Sí, pues es que regresamos nosotros de una gira que nos dio a bien el año pasado como embajador, tanto el presidente Felipe Calderón como la secretaria de Relaciones Exteriores me nombró embajador y fuimos a hacer Embajador musical, ¿verdad? Claro, embajador musical. Sí. A hacer unas representaciones a Vietnam, a Francia, a Estados Unidos. Y antes ya habíamos hecho cosas en el extranjero y esto terminó de traer muchas cosas. Y ahora efectivamente estuvimos un mes en Asia, fuimos a China, a Beijing, a Guangzhou. Que además tocó a en ese Foshan. teatro maravilloso, el Teatro Nacional creo que se llama, El ¿no? Teatro Nacional Sí, de China es un maravilloso. gigantesco y hermosísimo, exacto, es increíble. Aparte, para mí fue un honor porque fue el primer mexicano en tocar en el teatro más importante de China y para mí es increíble, todavía no lo creo ese viaje que hice y ese teatro hermoso y otros teatros. Y después de China, de hacer esos teatros tan hermosos, nos fuimos a Vietnam, a un lugar hermosísimo que se llamó la Opera House de Hanoi, en Vietnam, un lugar tan lejano como Pero Vietnam. usted había hecho un viaje anterior. Sí, Y qué déjeme bien decirle saben. algo muy importante. Paco además nos trae una magnífica noticia, un nuevo álbum donde vamos a encontrar su maravillosa música. Aquí hay algo que me cautivó realmente que se llama Vietnam Soul, Así es. que es maravilloso y que usted decía que lo había escrito a raíz de su primera experiencia en Vietnam. ¿Cómo fue? Pues bueno, cuando fuimos a Vietnam yo me encontré con un país tan parecido a México, porque estamos llenos de emociones, estamos llenos de sentimientos, estamos llenos de sensaciones, y vi a un país necesitado también de ese cariño y de amor, y fue una manera muy personal de agradecerles ese cariño y esa entrega que tuvieron conmigo. Aman a México, y afortunadamente tuve el privilegio de ir a tocar por primera vez a un teatro que también, como Marco Polo, fui la primera vez que lo puse ahí, fue el teatro, el Opera House de Hanoi también en Vietnam, y luego me fui a una provincia que se llama Hue, a un festival donde hice 3 conciertos, y fue maravilloso, porque el público respondió, y sobre todo, señora, por la universalidad de la música. Y eso es muy importante. Un comentarista decía, más allá de las diferencias de idioma y las diferencias culturales que son evidentes, la música siempre tiende puentes entre los grupos humanos, entre los países. Usted dijo hace un momento que encontraba al pueblo vietnamita muy similar al nuestro, que tenía esas expresiones de necesidad, de sentimientos muy parecidos. Sí, yo creo que todos los pueblos se parecen en cierta forma, pero los distingue la forma en que lo expresan. Exacto, exacto. Y por eso sus folclores y sus tradiciones y sus maneras de ver su entorno. Entonces, cuando llega un mexicano, un latino... ¿Qué saben de México en Vietnam, por ejemplo? Bueno, del Vietnam, lo que más suena últimamente es el chicharito. Sí. Bravo, Sí, qué bueno, ¿no? sí, pero Qué bueno que qué se hable bueno. solo del chicharito. Pero creo que no saben tanto, sobre todo en Vietnam, como hubiera creído, pero sí cuando tocamos algunas melodías también de corte mexicano, que hice algunos covers para llevar también el folclore mexicano con mi estilo, Claro. la gente la reconoció y eso me gustó muchísimo.
Y de lo que se trataba precisamente y de lo que se trata en estos viajes, que es que conozcan con un granito de arena pequeño que voy a dar más de México, más de nuestro carácter, de nuestra alegría. ¿Cómo le fue en Singapur? Increíble, increíble porque después de China fue Vietnam y luego llegamos a Singapur. Sorprendido, porque es un país modernísimo, lo más contemporáneo, lo más nuevo, es un país hecho entre Inglaterra y China y es un país en donde inclusive nadie puede mascar chicle, es prohibido. ¡Ay, O sea, qué maravilla! te Espero multan, que nadie pueda te escupir en multan. la Si tiras calle el, tampoco. si tiras el chicle, te Qué lindo. multan. Y si fumas en el lugar, te multan. Y si no cruzas por el lugar donde es, te multan. No, pero estábamos así, sí, caminando. Pero fue increíble y sobre todo la respuesta de la gente. ¿Cómo sonó su música en Asia? ¿Cómo la tomaron? ¿Cómo la abrazaron? La abrazaron con mucha fuerza y a mí lo que me comentaron tanto la gente de ahí como los mismos chinos, singapurenses, los de Yakarta, en Indonesia, es que despertaron con la fuerza que traíamos, ¿sí? En el sentido en el que esta fuerza que tenemos los latinos, ellos son muy efusivos, pero una efusividad un poco más parca a la que estamos acostumbrados acá en México. Y hice que se amexicanaran en la fuerza y eso les encantó y creo que eso fue el parteaguas para que fuera el éxito. Usted es un viajero incansable. Me imagino que tiene muy poquito tiempo para establecer contactos profundos con las personas o acercarse, por ejemplo, muy profundamente a la música. ¿Procura traerse música de los lugares a donde va o instrumentos inclusive? Definitivamente porque por supuesto, la universalidad de mi música hablaba que tengo a favor que como no tiene una letra, que amo las letras y más con los grandes compositores que hay en México, pero esa universalidad instrumental hace que en cada país la gente le ponga su letra en su propio idioma. Eso es bonito, ¿eh? Y su propio sentir. Inclusive acá también les digo a muchos de mis amigos que inclusive una misma melodía te puede transportar a diferentes lugares y espacios según tu momento y tu estado de ánimo, si estás en la playa, en el bosque, si estás en tu estudio, y creo que eso es fenomenal. Yo creo que todo ese conjunto de cosas han hecho que sí invite a más instrumentos, porque hace mucho tiempo me decían que cómo le iba a llamar a mi género, les dije que free play, precisamente porque no tengo un límite para invitar. Perdón, Por favor, adelante. señor. No, por favor, señora. es que me quedé pensando en lo que decía usted. Dice, es un estilo que se puede aplicar a la música, pero en general a todas las expresiones de la vida. Y pensé que entonces este intento suyo es un juego entre la búsqueda de la libertad y los sueños. Totalmente, sí, me gusta. Y lo sabe definir muy bien usted como gran escritora que lo es. No, por favor. Y exactamente en ese sentido es que no tengo problema en invitar a un didgeridoo de Australia, a un tres cubano, a un acordeón de Francia, en mi color musical y en mis timbres musicales. Y en esa universalidad también siempre busco no ser un ególatra con mi instrumento, porque antes de ser guitarrista soy músico y quiero que mi música no solamente suene a guitarra, suene a flauta, a violín, a trompetas, a guitarras, a chelos, porque me gustan los timbres y los colores musicales en mi composición y por eso cuando le toca la guitarra va a tocar la guitarra y si no busco que mi obra se expanda en colores y timbres. ¿Es un diálogo? Es un diálogo constante, pero sobre todo es una especie como de introspección personal entre instrumentos y entre el público. Es algo maravilloso, pero también muy subjetivo. Pero lo que más me gusta de la música, de la composición y de lo que hago es esa libertad. Yo no voy con clichés, ni tabús, ni paradigmas, porque para mí lo mejor que puede haber en la vida, y para mí que la felicidad sí existe, es cuando haces lo que te gusta hacer y eres lo que quieres ser. Y además a Paco le gusta la guitarra desde los 7 años de edad. A los 13 dio su primer concierto. Y esa relación tan íntima y ya prolongada con la guitarra me parece que debe haber enriquecido muchísimo su vida. Sí, las mismas, bueno, la materia prima de un músico y de un compositor son las vivencias.
y en ese tenor y en esas pinceladas de todo lo que hemos vivido constantemente y nuestra historia, ¿sí? Fui creciendo como un niño en el que un día estaba en un tianguis artesanal a los 7 años. ¿En Guadalajara? En Guadalajara, Sí. sí. Yo soy tapatío de torta ahogada Sí, bajo sí. el brazo. Muy rica, muy Sí, buena idea. sí le gustan las Ay, tortas son ahogadas. deliciosas. Me encantan, chilosísimas. Pero un día le decía a mi papá, que tenía yo 6 años y medio, 7, le dije, quiero una guitarra. ¿Nunca Sí, se le había ocurrido? nunca. ¿Y por qué se le ocurrió precisamente ahí? Pues yo creo que algo pasó porque lo que sí me acuerdo mucho es que a mi papá siempre le gustaba la música y muchas veces llegué a escuchar el concierto de Aranjuez. Entonces subliminalmente creo que traía Pero el sonido de la está guitarra. muy acompañándolo siempre. Por ahí los músicos se heredan trajes musicales, lo Sí. cual me parece muy bonito. Sí, ¿verdad? Entonces, de repente, hay aires del concierto de Aranjuez en algunas de sus cosas y me encanta porque siento que es una forma, perdón si lo estoy malinterpretando, de reconocerle Claro. a un gran músico. Sí, por supuesto. Yo creo que grandes compositores, desde los clásicos como Vivaldi, Mozart, Beethoven, los contemporáneos como, por supuesto, don Joaquín Rodrigo y por supuesto, como Manuel de Falla y tantos músicos contemporáneos tan increíbles, por supuesto que van permeados y tatuados en nuestra piel y en nuestra alma. Y nosotros no podemos, como músicos, creer que somos totalmente puros porque somos una influencia de cosas, ¿no? Pero se hereda, la música es un lenguaje, como Sí. el que usamos para comunicarnos con palabras. Entonces van quedando sílabas o frases en el aire Así es. y pasan de una generación a otra. Entonces me parece maravilloso que desde este momento, desde el mundo que le ha tocado vivir, usted pueda dialogar, por ejemplo, con Bach a través de su guitarra. Es increíble, exacto. Y esas reminiscencias y ese rompecabezas que va haciendo las nuevas melodías, pues esto es una especie como de tributo inconsciente a todos los autores y compositores de toda la vida. El tributo es que yo tengo que saber qué pasó con esa guitarra, cuánto costó, quién le enseñó a pulsarla. Bueno, pues entonces yo la pedí y entonces pues resultó que mi papá me dijo, ok, y fue y me trajo una guitarra pero chiquita, de las artesanales, de 4 cuerdas y con la bandera mexicana pintada. Y me quedé casi y dije, ok, pero de las de veras. Y se quedó como, ¿de las de veras? Pues de veras, no, de las grandes, de las de 6 cuerdas, Y ok, por pronto me dio esa. Y pasaron 2 meses y me trajo la otra guitarra. Y empecé a estudiar guitarra con un maestro. Hablaron a mi casa, unos primos. Me dijeron, oye, tenemos un maestro de guitarra. Y fue a la casa. Y me empezó a dar mis primeras clases. Y ahí inicié con la guitarra clásica. Y luego al conservatorio. Luego al Conservatorio de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, paralelamente con un maestro también que me estaba enseñando también clásico, un poco clásico español, y luego algo pasó por ahí que un día escuché unos rasgueados y unas escalas flamencas y dije, para mi temperamento yo necesito algo más. Y la agarré también. Pero me sorprendió ver su repertorio inicial, era muy complicado. Vivaldi y Bach para una persona que está prácticamente empezando debe ser complicadísimo. Sí, bueno, en el lapso de la guitarra clásica, que fue entre los, ¿qué serán? 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, tuve el honor de interpretar a grandes compositores, por supuesto, como Manuel de Falla, como Joaquín Rodrigo en el Aranjuez. Albéniz, creo Albéniz, también, sí. claro, con leyenda, como Asturias, recuerdo de la Alhambra, cosas hermosísimas. Pero había una necesidad personal, había un retorcimiento y una metamorfosis y una simbiosis que me estaba haciendo mucho ruido interno. Y decía paso a paso. Paso a paso. Su primera composición a los, ¿qué? 17, 18 años. Exactamente. Y me encanta porque algo sucedió y dije, tengo un lenguaje personal que mostrar y empecé a voltear a ver ese lado de la inspiración. ¿No se asustó de pensar, ahora estoy solo con mi necesidad, estoy solo tratando de inventar un mundo de sonidos que ya no son los grandes maestros ni nada, soy yo?
Nada Así más es. yo que no tiene ni historia, ni es reconocido, ni tiene prestigio, solo tiene una guitarra y grandes, grandes deseos de conversar. Y yo tengo muchos deseos de que ustedes también conversen con nuestro invitado de esta noche. Recuerden que este lugar está abierto para ustedes, que pueden llegar a través de nuestras líneas telefónicas. Ya están llegando las llamadas. Tengo una primera que dice María Fernanda Miranda: deseo mandar un saludo a Cristina Pacheco, de igual manera para mi abuelita Virginia Maciel García, decirle que la quiero mucho. Me gusta esta idea de que un programa de esta naturaleza puede servir para que las gentes se encuentren. ¿Se imagina usted cuántas personas ha encontrado a lo largo de sus muchísimos viajes y conciertos? Increíble, yo creo que, y aparte tengo grandes anécdotas y bueno, en un programa con tantos años todo pasa, porque aparte la gente antes de venir me decían, es que hay historias de niños, de adolescentes, de jóvenes, y es increíble lo que pasa, y sobre todo en un programa con el prestigio y con el tiempo que tiene conversando con Cristina. Yo por eso el privilegio. No, por favor, el privilegio es para mí. Y regreso, señor, y le comento entonces que en este movimiento y en esta transformación llegué al punto en el que sí me daba miedo quedarme en la soledad de mi propio yo y decir qué va a pasar en el próximo concierto. No, o además se pregunta, un joven se pregunta, ¿la guitarra querrá entender lo que le quiero decir? Eso no lo sé, pero yo sé lo que me quiere decir mi compañero, que hay un corte. Vamos y regreso. No se imaginan ustedes todo lo que tenemos que hacer para que su voz, sí, su voz que es tan preciada para nosotros, llegue a mis manos y desde luego a oídos de nuestros invitados. Silvia Jaimes Fajardo, quiero felicitar a la señora Pacheco y al señor Paco Rentería. Además, me gustaría saber si se va a tener presentaciones en el Distrito Federal. Javier Alcántara, le quiero mandar saludos al señor Paco Rentería de parte de la señora Alma y me gustaría que le mandara un beso. Además, le mando un saludo a la señora Cristina Pacheco. Diana Castillo, felicidades a Paco Rentería por ser un excelente guitarrista. En esta casa nos gusta mucho. Felicidades a la señora Pacheco por el programa. Guillermo León, felicidades por el programa de la señora Cristina Pacheco. Felicidades al programa y desde luego agradecidísima con la presencia de estos notables músicos. Hace un momentito escuchamos una interpretación que se llamó Piel de Mujer. Es el talismán para Paco Rentería. De veras es una obra muy bien recibida. Ahora vamos a escuchar Reunión Mora. Ponga mucha atención y le adelanto, son 5 minutos maravillosos.
En vista de que no he podido conversar con los jóvenes, no sé si podrían mandar una especie de saludo a través de sus instrumentos, una frase musical que dijera cada uno para que el público pudiera sentirlos más cerca y de verdad la próxima vez, aunque sea en el suelo, se vienen a sentar acá, ¿de acuerdo? Por favor, ¿sí? Luis Quintero en la guitarra, por favor. Ah. Por favor, Paco. Muchas gracias, muchachos, de verdad. El proyecto de que nos sentemos todos aquí, aunque sea en el suelo, lo dejo abierto y si ustedes aceptan una invitación, encantada. Y por supuesto yo estoy encantada con la respuesta del público, tan generosa, tan amable y tan, no sé, tan profundamente ligada con la presencia de nuestros invitados. Gerardo Pimentel dice: felicidades a la señora Pacheco, siempre nos halaga con los invitados. Bueno, imagínense que tenemos a 4 músicos excepcionales, yo creo que son así, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Paco, insisto, es quizá el mejor guitarrista de Iberoamérica y uno de los mejores del mundo. ¿Qué se siente que le digan eso? ¿No es un poco agobiante? Lo agobiante sería que me la creyera. Eso me encanta, que no se lo crea. No, jamás. Yo creo que yo siempre aplaudo mucho a la gente que dice cosas muy bonitas, la dice porque lo quiere decir y lo dice porque lo siente, pero yo creo que hay muchas cosas como los reconocimientos que se siente bonito, pero hay que dejarlo en la egoteca y siempre hay que ver para enfrente y yo siempre creo que hay, y sobre todo en el conocimiento y en el arte, hay 1000 cosas por hacer, es infinito. Entonces, jamás. Yo solamente me creo un músico igual, un músico común y corriente como todos, pero que lo único que hace es entregar su alma al máximo en cada concierto. Debe ser muy difícil salir de esa especie de burbuja sonora que crean ustedes cuando están interpretando. Después viene el silencio, la estridencia del mundo y eso debe ser muy difícil de aceptar. Sí, es un gran comentario y una gran pregunta, es cierto. De pronto, venimos de los estudios de grabación, inclusive de los conciertos, y llegamos a una realidad, pero no podemos apartarnos de ella. Y creo que lo más importante acá es que siempre tengamos mucha inteligencia emocional para entender que nos dedicamos a algo que a la gente le gusta, pero que vivimos en un mundo cambiante y aparte este mundo es el que nos influencia, como te decía, y que es la materia prima mía por lo menos, es todo mi entorno y inspirarme en ustedes. Es un entorno lamentablemente violento y ríspido. ¿Cómo convertir ese entorno en algo lleno de armonía, lleno de belleza y sobre todo que siembre en nosotros la esperanza? Bueno, yo creo que lo más importante siempre es tener un objetivo primero honesto en tu propia música. Compongo siempre lo que viene de mi corazón. Entonces, cuando eres honesto contigo y tu corazón es honesto contigo, sale un sentimiento puro, como el de miles de personas, cuando realmente el corazón es el que habla. Y en ese tenor y en ese entorno, yo creo que es que todo lo que escuchas lo filtras en tu alma y sale de una manera en donde busco siempre en mi composición hacer que la pieza sea vivificante. ¿Cómo escribes tu música? La música llega dependiendo, de pronto llega por momentos, de pronto llega por lugares y siempre tengo una grabadora o una partitura, pero llega en instantes, llega en emociones que llegan, no llega forzada. Sí me siento a buscar el duende, me siento a buscar que todo lo que fluye en una composición, ángeles, demonios, duendes o hasta troles, lleguen y se conjunten. Pero yo creo que después de vivencias y emociones fuertes,
es cuando viene mucho la composición. ¿Cuál es la diferencia entre lo que escuchas cuando escribes la música y lo que escuchas cuando lo interpretas y que viene de tu propia inspiración? Es una gran pregunta, porque hay veces que cuando ya tengo la pieza hecha y empiezo a dar los arreglos, le falta. Digo, me está gustando, pero, híjole, todavía necesito. Y es cuando entonces empiezas a hacer una revisión, porque lo primero es el encuentro con esa nueva pieza, con esa nueva melodía, que te enganchas con ella. Pero después, cuando ya empiezas a tocarla, vas viendo necesidades de la misma melodía y arreglos diferentes que tenías pensados que salen sobre la marcha. Por ejemplo, para llegar a un álbum como este que tiene piezas encantadoras, yo insisto en la que está dedicada a Vietnam, hay una que me gustó mucho de La Selva, que me encantó, además hay un sonido de agua por ahí que es muy bonito, me gustó. Es bonito cómo dialogan los instrumentos musicales con la naturaleza. Definitivamente, porque aparte creo que muchos de los instrumentos fueron inspirados en la naturaleza, como la flauta. Pues el viento, imagínate todo lo que nos puede contar de la música, o el agua. El agua, exactamente. Entonces yo creo que cuando buscas homogenizar el instrumento con los sonidos naturales, se hace un espíritu doble. Yo siento que estás luchando, ya estamos hablándonos de Tú no importa. Está bien, ¿verdad? Yo porque estoy súper a gusto, pero... No, qué bueno. Déjame decirte esto. Siento que estás buscando siempre expresarte con libertad. ¿Lo puedes lograr o lo has podido lograr cuando has trabajado para grupos de danza o para cine? Por ejemplo, en el caso de las películas de Banderas, por ejemplo, el mariachi y esto, ¿no? Desperado, creo que se llamó la película, ¿no? ¿Eres libre cuando escribes para el teatro? ¿Eres libre cuando lo haces para una compañía de danza? Soy libre, pero yo no puedo tomar un proyecto si no me permeo de él y si no siento que es de mi interés. Yo prefiero solamente componer las cosas que me nacen, pero no descarto un proyecto. Mucha de la música que ha pasado en series o películas ya estuvo hecha y luego se tomó. Pero cuando han sido proyectos nuevos, si yo no tengo una simbiosis y una química con el proyecto que me mueva algo, no lo tomo. Para escribir la música de una película, ¿lees el guión, hablas con los actores, con el director, o tú te vas solo a trabajar con una idea que te comunican? No. En la música de una película hay dos cosas diferentes. Hay uno que se llama el soundtrack, que es una melodía que solamente se pone en cualquier parte de la película y que suena, que es una melodía de 5 minutos. Un fondo, una cosa así. Así es, pero hay otro, una melodía de 20, y otro se llama la musicalización, que eso es más difícil porque es musicalizar cada movimiento de un actor y de una emoción desde el segundo 1 de la película hasta el último segundo. Desde tomar una taza, desde moverse, lleva una emoción, y si hay una escena de amor en donde se está por encontrarse el hombre y la mujer, desde antes que se encuentren empieza una tensión que va elevando hasta que se juntan y crea ese éxtasis y esa emoción de esa música, a veces que no es una melodía tal cual que suena, pero está ahí incidental y siempre protegiendo a los actores para que la emoción llegue a un clímax. Hay un trabajo muy bonito que hace Paco Rentería, que es la música didáctica. Y ese grupo de músicos que salieron del Conservatorio de Las Rosas, tengo entendido. ¿No nos quieres hablar de esto? Porque de veras es muy importante lo que se puede hacer con la música. Ya lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo porque afortunadamente hay un grupo grande de jóvenes que siguen mi música y siguen el proyecto, no solamente en México, sino en Europa y en Asia, lo cual me da mucho gusto y crea una responsabilidad, pero también es muy importante hacerles entender que, primero, los padres deben de apoyar los talentos. Yo creo que está bien el estudio, están bien las profesiones, pero nuestra mente nos da para muchas cosas. Podemos estar estudiando danza, o música, o plástica, pintura, y al mismo tiempo una carrera, o buscar. En la vida no hay casualidades, hay causalidades. ¿Qué carrera llevaste tú, aparte de estudiar música? Yo tuve 2 carreras, primero fue licenciado en administración de empresas y luego fui abogado. ¿Y qué tienen que ver esas dos profesiones con la libertad que hay en tu música? Pues es que la encontré después de tiempo, porque es un proceso el que me llevó a esto. Primero porque la primera carrera es la clásica y lo deben de saber todos. Hay que cumplir con los papás. Sí. Hijito, no quiero que te mueras de hambre. No, Seguro te lo dijeron como 200 veces. Exacto.
Y ya después no funcionaba todavía la música, no arrancaba. Entonces mi papá es abogado y dije, bueno, pues a lo mejor derecho, ahí ya hay relaciones y demás. Cuando iba a la mitad de la carrera, empezó a crecer y dije, no, termino la carrera porque nunca me había gustado dejar nada a medias, pero empecé a decir, mi música es la pasión y es lo que voy a hacer y a eso es a lo que me he dedicado. Y en esta cuestión didáctica es lo que digo, acciones, reacciones. Nada es fácil, nada es fácil. A mí, por supuesto que me ha costado trabajo, es una lucha incansable, pero te caes, te levantas, insisto, nada es casual, todo es causal. Me gusta la idea de que para lograr esta naturalidad hayas tenido que esforzarte mucho y lo hagas, yo no dudo en cada interpretación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te preparas para acercarte a tu guitarra? Decías, yo toco cada concierto como si fuera a ser el último de mi vida y eso me encantó. Así es. Yo creo que primero, cuando en el arte, y vamos a hablar de la música, tú te preparas técnicamente para que tú vas a estudiar en tu estudio o en tu casa lo suficiente para que cuando llegues al escenario te olvides de esa parte de la interpretación en cuanto a lo técnico, porque ya lo tienes en ti permeado, y te concentres únicamente en dejar tu alma fluir para que interpretes y no estar preocupado si me va a salir o no, porque eso ya lo estudiaste. Entonces, ahora que está en el escenario, a interpretar, a fluir, porque un artista, y yo creo que hay una diferencia entre un músico y un artista. El músico toca para sí y puede tocar muy bien técnicamente, pero el artista es el que justifica por qué está arriba de un escenario y entrega emoción y la gente la recibe. Una pregunta tonta, perdón, pero necesito hacerla. ¿Tus manos tienen memoria? Ahorita que moviste los dedos, no sé si recordaste una frase o una partitura o algo, unas notas, digamos. No lo he visto de esa manera, pero sí creo que tienen muchos recuerdos, ¿sí? Porque al final de cuentas yo creo que ya hay cosas que ni siquiera me doy cuenta y movimientos que ya que forman parte de mí y que son inherentes a mí. Y creo que en ese sonido y en esa búsqueda siempre he buscado esa justificación, porque yo lucho mucho con la emoción y como bien lo decías, para mí cada concierto es entregar alma, pasión, sudor, sangre y dejar el alma en cada escenario. Se puede hacer un esfuerzo así siempre, claro, pero estamos hablando de 150, 200 conciertos al año, según tengo entendido, no sé. Sí. Sí. ¿Cómo recargar esa energía? Yo creo que es la gente, o es el sonido. Cada concierto es diferente, buscamos hacer programas diferentes para también nosotros enriquecernos, pero la gente es lo mejor que puede pasar. Cuando yo estoy por salir a un escenario, hago una respiración honda, sé que todo está en orden, es un switch, dejo a Francisco Rentería abajo, arriba me convierto en Paco Rentería. Si estuviste mal, si no dormiste bien, si algo pasó, en el momento de sentarte, después de los primeros 3 minutos, soy otro. En alguna entrevista decías, cuando subo al escenario me encuentro con un personaje al que no conozco y soy yo. Sí, y sigo desconociéndolo porque necesité entrevistarme tocando. ¿Ese desconocido te domina? No me domina. ¿Cómo es el trato entre los dos, entre Paco y Francisco? A veces amable y a veces no tanto. ¿Por qué? Porque hay una parte dominante de Francisco Rentería que quiere hacer muchas cosas en un estado consciente y el Paco Rentería del escenario es tan libre, tan desinhibido, que a veces hay ciertas áreas en que, estando como Francisco Rentería, me puedo a lo mejor cohibir un poco. ¿Es temerario en el escenario? Totalmente. ¿Se atreve a todo? A todo. ¿No le tiene miedo a nada? Irreverente. ¿Ni al olvido? Quizá hay unas notas a la hora de tocar, pero no. ¿Cómo sabes escribir música, improvisas, me imagino? Totalmente. Pero realmente miedo, no. Para mí los miedos pues pueden ser una justificación, pero yo en ese momento, en mi momento de trance, en mi momento de metamorfosis, me entrego y lo único que yo necesito es que la gente al final grite, aplauda, y eso es mi energía y mi alimento. ¿Alguna vez te han dado la ovación del silencio? Sí, en un inicio, en uno de los conciertos en China, me decían que la gente cuando no decía nada estaba callada era porque estaba así, pero yo no estaba acostumbrado y fue en una de las melodías, la gente se quedó
así, como un minuto. Y fue hasta que alguien empezó a aplaudir y la gente se paró, pero yo dije, no gustó. Por supuesto que debe haber gustado muchísimo y yo sé que usted y yo estamos disfrutando enormemente, no solamente de la música, sino de la conversación. Hay muchas personas que han llamado, no tengo tiempo de pasarte todos los datos, pero Angelina Rodríguez dice, felicito a la señora Pacheco por el programa que está pasando. Estaba cambiando la programación y me llamó la atención las notas musicales de Paco Rentería. Me gustaría saber en dónde se presentará. Pues vas al Brasil por lo pronto ahorita, ¿no? Sí, bueno, y voy a los Panamericanos, que son los Panamericanos muy también. Bien, magnífico. Sí, Oye, sí. felicitaciones a nuestros deportistas, fueron brillantísimos. A los grandes medallistas, por Sí, supuesto. sí, sí. Entonces, ya hicimos unos eventos en los Juegos Panamericanos, ahora En los Parapanamericanos. que son extraordinarios. Voy a estar también en diciembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que es un teatro hermosísimo. Muy bonito. Acá también. Y luego vas a Guanajuato y a Guadalajara. A Guanajuato, a Guadalajara, voy también a Colima y a seguir con la promoción de los 3 discos. Pues por lo pronto yo quiero hablar de Talismán. ¿Ya está a la venta? Sí. Ya está en las principales tiendas. Ajá. Estos son los últimos 3 discos que tengo, que es Antología, Paco Rentería en concierto y el último Talismán. Que es para maravilloso. Me encantó. ¿Sí? Dices, no sé si es mi mejor álbum, pero es un álbum que yo quiero mucho. Antes de que se me olvide, a mí la música navideña, pues a veces no me gusta mucho, me suena un poco simplón y demás. Bueno, Paco Rentería tiene un álbum con música navideña que es una verdadera maravilla, se los recomiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué me dicen? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Bueno, 1 minuto como para decir a nuestros amigos músicos que están aquí, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Fue un placer, nos encantó escucharte, Paco, en vivo. No hay nada como la música en vivo. Al teatro a ver a Paco y la próxima vez que esté en México, pues seguramente vendrá acá. Yo espero que lo haga. ¿Y usted qué dice? ¿Nos vemos el viernes? Claro que sí. Hasta entonces. Paco, mil gracias. Un honor.